Si vos seguís buscando, no vamos a llegar nunca a algo que sea mínimamente bueno. Y yo estoy perdiendo tiempo. La voz, escucha las voces del diseño. La voz, escucha la voz. Escucha las voces del diseño. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Soy Nico Suárez y estoy acompañado hoy por Andrés Richer, Senior Manager UX Design en Oracle NetSuite. Con más de 15 años de experiencia en la industria del diseño, es el Local Lead de IXDA Montevideo y docente de la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo y por haber tomado este momento para estar acá y compartir tu experiencia con nosotros, ¿no? Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. Además, comentarles que hay una consigna escondida dentro del episodio y los primeros 5 que respondan esa consigna a través de mi Instagram, I'm Nico Suárez, van a ser nombrados en el próximo episodio. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuarez.com/podcast, imnicosuarez.com/podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fue tus comienzos en la industria del diseño? Bueno, mira, lo primero que te puedo contar es que es una pregunta que tiene una respuesta larga. Sin lugar a dudas, no es un camino lineal, sino más bien un periplo. Y tiene varios puntos que fueron clave en mi llegada a donde estoy hoy y a esto que hago día a día. Entonces, si vamos bastante para atrás, mi primera escuela, si se quiere, fue la Facultad de Arquitectura. Y ese y sigue siendo muchas veces mi punto de referencia. En la facultad empecé en el año 95, hace ya muchísimos años, mejor no los contemos. Y bueno, y ahí ocurrieron muchas cosas. La primera, encontrarme en situación de proyecto. En situación de proyecto, que es algo que es una constante en el diseño. También hay parte de proyecto en cualquier cosa que diseñemos. Y en situación de ciertas restricciones o limitantes que son las que guían a ese proyecto. Esos son algunos de los factores comunes a estas dos disciplinas que tienen mucho diferente, pero que las hermana un tronco común. Hice varios años de arquitectura, llegué a cursar tercero de arquitectura, que es el cuarto año de facultad. Y en ese camino ocurrieron varias cosas. La primera fue que muy rápidamente empecé a trabajar en estudios de arquitectura. Y tenían un factor común nuevamente, y era que esos estudios de arquitectura eran a su vez estudios de diseño. Y la oferta de educación en términos de diseño era muy reducida, si no inexistente en ese momento. Por aquel entonces recién estábamos viendo la primera generación de diseño gráfico de ORT, y no había muchísima más oferta que esa. Sí había experiencia previa en diseño industrial y diseño de indumentaria en el centro de diseño, que era dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y funcionaba por aquel entonces en la ex cárcel de Miguel Luque. Entonces, vuelvo en el cuento, que no es tan cuento. Estos dos estudios en los que venía trabajando compartían este factor común y eran también el lugar donde estudiar. Era más esta cuestión de hacerte en el oficio, de hacerte a medida que ibas y de hacerte con la guía de alguien que sabía mejor que vos y que eran tus mentores. Muchas veces siguen siendo mi fuente de referencia o personas con las que construí una relación y me sigo vinculando.
Entonces, bueno, ahí fui aprendiendo más y viendo que el tiempo o el ciclo de vida del diseño era más corto que el ciclo de vida de la arquitectura. Y me fue enganchando cada vez más. Entonces, como tenía este beneficio, si se quiere, de poder estar de los dos lados al mismo tiempo e ir decidiendo gradualmente, sin demasiado apuro, finalmente tomé la decisión y me volqué más al diseño, abandoné la Facultad de Arquitectura, aproveché que por ese entonces estaba cumpliendo 25 años y era mi última oportunidad de unirme al centro de diseño, di el examen, aprobé, cursé el primer año y luego después ya era insostenible entre clases y trabajo, era como un poco demasiado. Pero para ese entonces ya tenía un amigo del barrio que estaba siendo de los primeros egresados de la carrera de Orto. Y veníamos trabajando en temas de identidad, de diseño de marca, en fin, hacíamos un poco de todo, de cartelería y tal, pero estábamos pisando los 2000. Y entonces juntos y complementándonos el conocimiento, y yo chupando mucha rueda de lo que él traía desde el lado académico, que yo no tenía, pero sí tenía oficio, montamos una oficina y bueno, durante años trabajamos desde ese lugar. Como te decía, empezaban los 2000 y empezaba la web, y había un mundo por explorar y por conocer y por hacer. Entonces, rápidamente ahí hubo un volantazo a embarcarse más en cuestiones de diseño desde el lado digital y particularmente desde el lado de la web. Y bueno, esos fueron, te diría, los primeros años de los 2000 estuvieron muy marcados por esto, donde yo además me había volcado mucho primero al desarrollo front-end, luego me animé un poco más con cuestiones más robustas del lado del backend y tal. Y a medida que fui avanzando, luego hubo un corte, por ahí yo me fui a vivir unos años a Salto, empezando a aprender a gestionar equipos de diseño. Trabajábamos en un equipo de 15 personas, desde Salto, increíblemente para Suiza y Alemania. Y bueno, había que darle dirección a todo aquello. Y yo para ese entonces sumaba un poco de estas dos patas, que luego descubrí que eran tres. Por un lado, todo lo técnico, la parte de ingeniería, la parte de código y tal. Por otro lado, todo lo relacionado al diseño. Y aquello había que conjugarlo en un producto o en un proyecto que resultase funcional, atractivo, usable, intuitivo, en fin, todo lo que le podemos pedir hoy, ya con muchas más exigencias en estos 2020, a lo que en ese entonces parecía como que recién arrancaba. Habíamos pasado la etapa de Flash casi que de un plumazo, y estábamos más embarcados en proyectos un poquito más robustos. Luego volví y volví a trabajar más cerca de mi corazón y esto que siempre me demanda algo de atención, que es la facultad. Y ahí vinieron proyectos súper lindos, muy interesantes, también muy desafiantes. Y proyectos que siguen cumpliendo años. El 19 de abril, increíblemente, Patio, que es la herramienta de comunicación interna y externa de la Facultad de Arquitectura, cumple 11 años de realizado, de terminado y de funcionamiento sin pausa. Y ese fue el primero de los grandes proyectos en el contexto. Con la siguiente pregunta se relaciona un poco si siempre habías querido
ser diseñador o estar en ese ambiente o en este ambiente de creatividad. Y por lo que contaste, arrancaste por el lado de la arquitectura, que siempre fue por lo menos un lado gráfico, un lado de crear, del lápiz, ¿no? Siempre desde ese punto, ¿no? Que eso está bueno y bueno, ya después te fuiste dando cuenta de otras cosas. Pasaron muchas cosas en el camino. El lápiz creo que no lo dejé en ningún momento. Y la necesidad y la presencia y el foco en el diseño tampoco. Si bien me enfocaban en cómo construirlo, que era parte de la necesidad que tenía, el diseño estaba presente en todo momento. En ese camino pasaron cosas incluso antes de esto. Yo trabajé un tiempo, no sabría decirte exactamente qué fecha, pero quizás alrededor de los inicios del 2000, en una unidad que tenía la facultad que se llamaba el Laboratorio de Comunicación Visual, que fue, entre otras cosas, el lugar donde se sembró la semilla para la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, que hoy disfrutan tantos estudiantes y donde pueden hacer su carrera y obtener su licenciatura. En ese momento empezábamos a charlar o empezaban, mejor dicho, quienes estaban más fogueados que yo y mejor preparados para esto, a dibujar el programa de la licenciatura. Pero claro, todo esto permeaba, ¿no? Estaba ahí, era parte de la conversación, era parte de lo que generaba interés. Y luego después, luego hubo otras exploraciones, cuando el desarrollo ya no era lo que terminaba de satisfacerme o podía delegarlo, empecé a enfocarme mucho más en la gestión, pero también desde ese punto de vista, la gestión cuidando el diseño entre tantas cosas, ¿no? La gestión de proyectos y de productos, y ahí trabajé en distintos productos y en agencias digitales también, desde el lado de la gestión, para luego llegar al mucho más cerca en el tiempo, a partir de principios de 2017, ahora con NetSuite, donde estoy hoy, ya con experiencia más consolidada en lo que tenía que ver con el diseño de experiencia de usuario y foco puesto en diseño de experiencia de usuario, a trabajar en un producto grande y que se diseña y se desarrolla y se genera en múltiples ubicaciones, distintas oficinas repartidas alrededor del mundo. Y ahí, bueno, los desafíos y lo que había para aprender era bien diferente. Y ahí fui avanzando y hoy me siento súper contento de seguir siendo parte de eso, pero de haber podido conformar un equipo que tiene múltiples diseñadores, que es un equipo diverso en su skill set, en sus capacidades. No todos vienen del mismo lado, no todos tienen el mismo foco o interés y se complementan mucho unos a otros. Entonces, bueno, eso es un poco larga la respuesta a tu pregunta, pero bueno, eso es un poco la historia. En el camino de todo esto, que es mi historia, fui tratando de armar la historia de otros también, o a partir de mi historia ir colaborando a la historia de otros, y de ahí la unión a la comunidad y a seguir formando comunidad y a seguir hablando de estos temas que nos interesan, y más recientemente ya más desde el lado de la educación. Así que bueno, ahí están las tres patitas de la práctica, la conformación y alimentación constante de la comunidad y la educación como tercera pata. No, la verdad que eso está buenísimo, porque yo creo que muchas veces uno de repente a veces lee y tiene la teoría y tiene
hay millones de libros y está bueno también tener súper claro la teoría, pero la práctica también, ¿no? Porque hay veces que, y yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, en el que tenemos la teoría y nos encanta esta teoría y queremos user testing y hacer research y no sé qué. Y hay momentos en la industria o en determinados lugares que todavía no se da ese paso o no se da... o no se está... yo creo que cada vez se da un poco más. Pero todavía le falta un poquito más a entrar a lo que es user testing, research y alguna cosa más, ¿no? Pero sí, eso está, yo creo que está buenísimo. Es diferente en cada contexto y muchas veces tiene que ver con la madurez de la organización que está llevando adelante estos esfuerzos y la madurez también guiada por las propias necesidades. Entonces no podemos esperar lo mismo en todos lados. La velocidad de avance y de evolución es diferente dependiendo del contexto, naturalmente. Puede sonar como una perogrullada lo que estoy diciendo, pero básicamente es. Pero yo creo que también incluso a nivel de la comunidad, y si nos vamos unos años atrás, creo que la comunidad incluso ha evolucionado, porque antes la comunidad no hablaba mucho de user testing o no hablaba mucho de research. Y vos ves, y lo ves en LinkedIn y lo ves en diferentes lados, que cada vez se nombra más esas terminologías y esas cosas. Y es porque yo creo que también la comunidad va evolucionando y eso va llevando a que a las empresas también vayan evolucionando con la comunidad, ¿no? Es como que los mismos diseñadores van diciendo, che, podemos hacer esto y van probando y van como incentivando también, ¿no? Sí, pero incluso antes que eso los propios usuarios se acostumbran a usar determinados productos o servicios que están diseñados de tal o cual manera y se prueban más eficientes que otros. Entonces, es esto, ¿no? Te quiero ver volviendo a un Nokia 1100. Se va moviendo la vara a medida que avanzamos y nuestras propias expectativas van cambiando. Porque si nos conformamos con lo mismo, y la manera de alcanzar algo más es también invirtiendo algo más en todas estas, llamémosle, disciplinas o subdisciplinas, como tú quieras, del diseño o de la investigación en general y del diseño de producto como tal. Tal cual. Justo hoy veía en LinkedIn un muchacho que había compartido algo relacionado a que la industria automotriz estaba pasando lo que era los tableros analógicos de los autos a tableros digitales y que no solo habría que cambiar de una aguja analógica a una aguja digital, sino que ahí entra todo lo que es una experiencia nueva también, una interfaz, ¿no? Y es lo que pasa de la industria automotriz. Pasa también a ser parte de lo que es productos digitales, porque tenés que empezar a pensar esa experiencia en ese tablero que vas a mostrar, cómo generarle valor a ese usuario también que va manejando y va viendo una pantalla en ese tablero, ¿no? Entonces empieza a crecer. Antes era un monitor, después fue un celular, un reloj y hoy en día estamos en todos lados, ¿no? En todos lados. Ya sea desde lo físico o desde una interfaz digital, la transformación digital en sí está en todas las industrias. Entonces, naturalmente hay más demanda también. Y hay una constante evolución en esa dirección que necesita satisfacerse con diseñadores que estén a la altura del desafío. ¿Qué es lo que a vos en particular te gusta de lo que es la industria del diseño? O sea, si vos decís realmente lo que me apasiona o me gusta es tal cosa, ¿qué sería eso? A ver, podemos enfocarlo desde múltiples puntos de vista. Creo que el tronco común, aquello que me mueve y me mantiene, es encontrar la solución correcta. Y sé que nunca va a ser de entrada. Entonces, es eso como de que es un poco como de jueguitos, ¿no? Y eso que nunca fui gamer, un poco por mi generación y otro poco por desinterés. Pero
Pero de nuevo es esto como de, bueno, a ver, ¿por dónde le encuentro la salida? ¿Cuál es la solución eficiente a este problema? Y en el camino puedo perder muchas veces, pero vuelvo a intentarlo. Y cada vez que vuelvo a intentarlo aprendí algo nuevo que me va a dejar más cerca de la meta. Entonces es una historia de nunca acabar. Es eso de saber que hay tanto por delante y hay tanto donde uno puede ir sumando granitos de arena sistemáticamente, sostenidamente en el tiempo, que es lo que lo vuelve apasionante para mí. Y rara vez aquello tiene una única solución. Entonces, es infinito, se vuelve infinito. Es sumamente interesante. Está bueno porque me pasa de descubrir, ¿no? De crear cosas, de darte cuenta que vas iterando y ese producto va mejorando y vas como un constante, ¿no? Es que nunca se para, siempre estoy en una máquina que está rodando, tal cual, es así. Pero además esto puede ser trasladable a muchas otras cosas, porque hay un punto donde también es así en las organizaciones y con las personas y con tu propia carrera. Entonces, el diseño o la forma como abordamos el diseño puede ser trasladado a múltiples ámbitos. Y eso también es apasionante y entretenidísimo de ver y de hacer. Uno de los ejemplos que te puedo poner es cada vez que estamos por contratar a alguien, los ejercicios no varían demasiado, son más o menos iguales. Hay un cierto grado de variación, pero podemos coincidir en que es un tipo de ejercicio y no más. Muchas veces el mismo ejercicio calcado, que no necesariamente es el que usamos siempre, pero el mismo calcado, de repente lo hemos puesto en práctica, qué sé yo, 20, 30 veces. La solución nunca es la misma. Y la mayor parte de ellas están correctas, incluso con esas diferencias. Entonces, hay tantas vías posibles y es tan rico lo que uno puede investigar, lo que puede aprender, lo que puede proponer, lo que puede iterar, lo que pueda agregarle arriba de esto en esas múltiples perspectivas, que es increíble, es sumamente satisfactorio. Hay tantas posibilidades como personas que lo hagan, ¿no? Eso es así, tal cual. Luego eso se traslada a la propia carrera, a las carreras de otros, a las decisiones que toma una organización, en cuál es el camino que va a perseguir y cómo pretende resolver algunos de sus problemas. En fin, es infinito. A veces diseñamos con píxeles, otras veces diseñamos con otras cosas. Y bueno, eso es verdad, porque muchas veces estamos diseñando productos y uno que está mucho en lo que es el producto digital, se piensa que en realidad el diseño de productos se basa en lo que es píxeles, pero también el diseño de producto va un poco más allá y también va a productos físicos y va a no solo el producto gráfico de eso, sino que también la experiencia que tiene su usuario, como el entorno, ¿no? que hay alrededor de ese producto también es parte del diseño, ¿no? También es parte de eso. Eso está. Que no es el píxel en sí, sino las cosas satélites que hay alrededor del producto, que también es diseño, ¿no? También es experiencia, y eso está buenísimo. Eso está impecable. Otra pregunta. A todos nos ha pasado en algún momento que nos ha tocado un proyecto o un diseño particular que nos ha marcado, ¿no? Como que nos ha dicho, este proyecto realmente me marcó, me hizo ver la industria o me hizo ver a mí o me hizo aprender un montón. ¿Tenés algún proyecto que digas, de este proyecto en adelante hice un cambio o me ayudó de determinada forma o para bien o... Muchísimos. Esta también es una constante. De todo lo que hagas hay que tratar de aprender lo más que puedas. Yo ya te hice una historia larga, entonces te voy a dar un poco de 2 o 3 proyectos, que no son los únicos, pero 2 o 3 a lo largo de esa línea de tiempo
que dejaron su marca, pero sobre todo dejaron su marca a veces en los procesos, pero la mayor parte de las veces en las relaciones interpersonales y en el abordaje del desafío que ese proyecto traía consigo. Entonces, hablábamos de estos estudios de arquitectura donde también había un área de diseño. Y ahí era un bebé de pañales en términos de diseño, en lo que era la carrera que después fuera a desarrollar. Me defendía bien en todo lo que era más técnico, si se quiere, pero me faltaba perspectiva, nos falta a todos al principio. Y en ese camino fue una de las primeras cosas que hice. Tenía un cliente que había heredado era el cliente que me habían asignado en el estudio, que ya venía trabajando muchísimo con otros diseñadores del estudio, donde me llevan 20, 30 años. Y en ese momento me daban la oportunidad de decir, che, Andrés, vos te haces cargo de este cliente. Tiene esta y esta necesidad. En ese momento ni siquiera trabajaba en el diseño de productos digitales, estaba trabajando en folletería, cartelería, todas piezas gráficas que eran necesarias para una empresa en concreto. Entonces, había una clara línea guía de cuál era la identidad de este cliente y había que seguirla, pero también había que proponer y el cliente estaba esperando que se le propusiera y ese fue el abordaje. Entonces se empezaron a generar piezas, se empezó a presentar parte de esto, pero hubo un momento en el que me había trancado, tenía como este bloqueo de, bueno, no, esto no es suficiente, hay que darle un poco más, hay que buscarle otra vuelta, hay que generar una propuesta más para la muestra y para que el cliente finalmente pueda decidirse. Y en un momento tengo una reunión con el director de esta empresa y me dice, Andrés, mirá, todo lo que propusiste está fantástico. Ahora, te voy a decir una cosa, lo mejor es enemigo de lo bueno. Si vos seguís buscando, no vamos a llegar nunca a algo que sea mínimamente bueno. Y yo estoy perdiendo tiempo, ¿no? Y yo necesito esto. Entonces no te puedo esperar el resto de la vida. Aunque sea bueno, para mí alcanza hoy, no por una cuestión de mediocridad, sino porque vos no vas a lograr, como ninguno de nosotros, la perfección. Entonces, hay un punto donde tenés que dejar de darle vueltas y decirme, che, esta es la propuesta. Y fue uno de mis primeros aprendizajes. Y creo que a todos nos pasa, sobre todo en el inicio, ¿no? Cuando tenemos menos confianza en lo que proponemos, cuando dudamos un poco más de nosotros mismos y de repente no tenemos tan pulidas algunas de nuestras habilidades blandas, sobre todo en términos de comunicación y de presentación. Y esto realmente sumó a lo que después iba a ir aprendiendo. Bien. Sí, obvio. Eso está bueno. Yo siempre digo que uno tiene que entrenar. O sea, cuando uno arranca, de seguro a todos nos ha pasado que si vemos los diseños que hacemos o incluso el desarrollo que hacemos, decimos, ¿cómo pudimos hacer esto? ¿No? Es como, hace agua por todos lados, ¿no? Es como, esto está rarísimo. Y yo creo que eso se va ganando con la experiencia y se va ganando entrenando el ojo, ¿no? Mirando, viendo, analizando, a ver cómo hace tal otro esto, cómo... Yo creo que ahí se va ganando entrenando el ojo y la experiencia, haciéndolo, ¿no? También. Y es así, tal cual. O sea, muchas veces si vos estás puliendo, nunca vas a llegar a esa perfección o a decir, ahora sí. Y es tal cual, es tremenda enseñanza. Realmente es una muy buena enseñanza, tal cual. Después hubo otros momentos donde aprendí más de gestión del tiempo, de conocer el desafío al que me estaba enfrentando. Este es más reciente en el tiempo.
en un momento yo trabajaba en una agencia y hacía poco que nos habíamos metido más de lleno en todo lo que era diseño de experiencia de usuario y sentíamos en ese momento que por algún motivo nos habíamos sacado la lotería. En un momento tuvimos la oportunidad de dar servicios o servicio de diseño en un proyecto realmente grande para PwC de Chicago, donde había que resolver algo que mentes brillantes habían resuelto funcionalmente de manera excepcional y muy desde una perspectiva ingenieril, pero que era imposible de usar por aquellos que tenían que usarlo. Todo lo que estaba tras bambalinas funcionaba de maravilla. Esto era, qué sé yo, 6, 7 años. Y en ese entonces este producto ya tenía capacidades de anticipación de cosas que iban a ocurrir en el mercado más adelante. Pero el problema principal que tenía era las personas que tienen que usar esto no saben cómo usarlo y no entienden la data que les dan. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto se mejore? Enfrentados a eso y a un montón de interlocutores o de stakeholders que estaban del otro lado de la línea, donde sí, se daba, no me acuerdo si estábamos usando Zoom o qué, pero en ese momento ya teníamos este tipo de comunicaciones y el cabeza del proyecto marcamos una reunión con ellos y nos dijo, bueno, ustedes marquen el tiempo que necesiten para hacernos todas las preguntas que necesiten hacerlos antes del kickoff del proyecto. Bien, perfecto. En ese momento teníamos un equipito de 3 o 4 personas y llegamos con una lista de preguntas X. Ponele que tuviéramos, qué sé yo, no sé, 20 preguntas. Empezamos a conversar con ellos y habíamos marcado 2 horas y al cabo de 1 hora se nos habían terminado las preguntas. Y este señor, que estaba del otro lado, nos dijo, muchachos, todo bien con las preguntas que hicieron, pero ustedes marcaron 2 horas. Y 2 horas de estas 8 personas que estamos de este lado es muchísimo dinero. Y ustedes están tirando 1 hora a la basura. O salen con más preguntas ahora, o aprenden que cuando marcamos 2 horas son para usar 2 horas. Si no, la próxima marquen menos, ¿no? Y después marcamos un poco más. Pero tirar 1 hora a la basura no está bueno. Entonces, ahí aprendimos todos juntos, nos queríamos tragarme tierra, ¿no? Queríamos escondernos y no podíamos más de la vergüenza, pero fue una lección que aprendimos muy rápidamente. El proyecto cerró con todos los ganchos de satisfacción, con todos los tics que pudo en ese momento, pero esta que fue la primera reunión dejó su marca, claramente. Y en el proceso aprendimos tantas otras cosas. Creo que la mayor parte de las historias que puedo contar tienen que ver con eso, con el momento donde uno no da la talla y tiene que aprender, por las buenas o por las malas, pero tiene que aprender, tiene que incorporar nuevo conocimiento. El momento donde quedas un poco en offside y bueno, para la próxima venís mejor preparado. Por suerte, no son tantas las que puedo contar desde ese punto de vista, pero sí son momentos que son claves para el desarrollo de carrera, para la práctica sostenida, para el relacionamiento con distintas personas que forman parte de un producto, de un proyecto. Son todas cosas muy prácticas que tienen naturalmente que ver con el diseño. También se cuentan las ganadas y muchas veces cuando presentás de manera
eficiente, contundente, bien preparado, con todo lo que necesitas, y logras hacerlo sin que te titubee la voz y confiado en lo que estás haciendo y tal, las felicitaciones vienen inmediatamente. Las ganadas son mucho más fáciles de contar que las perdidas. Las perdidas es donde realmente aprendes. En las ganadas a veces puedes afianzar conocimientos. Ok, esto lo hice de nuevo de esta manera y fue mejor. Y le di una vueltita más y fue mejor. Pero siempre son como saltitos más cortos. En las perdidas muchas veces son saltos mucho más largos, ¿no? Esto no puede volver a pasar. Ahora debo remar bastante más para que no ocurra. Y en la siguiente vuelta, efectivamente lo logro. Tal cual es así. Ahí está, para mí es. Yo siempre he tomado también, ¿no? Errores y a veces no errores, pero decir, mira, estoy acá, pero me gustaría también aprender esto y mejorarme, ¿no? Y eso está realmente, creo que te motiva a ser mejor, no solo como profesional, sino como persona también, ¿no? En el ambiente. Eso yo creo que creo que está bueno eso, ¿no? Realmente me parece que está súper interesante. El cuerpo y la cabeza te lo pide también. Hay un punto donde cuando no estás sintiendo esa incomodidad, decís, che, hace rato que no hay nada que me duele o me pique o me haga sentir como incómodo. Bueno, es momento de hacer algo más. ¿Cómo ves vos el futuro de la industria? Esa es una pregunta complicada porque para empezar no hago futurología. Cosas que veo y cosas que me gustaría ver más. Veo un creciente interés en la disciplina y en este nombre o en estos nombres que le hemos dado a una parte de esta práctica, ¿no? Veo interés creciente en UX, en UI, en Service Design. Eso es al mismo tiempo lo que me hace sentido y me gusta verlo, y al mismo tiempo algo que me preocupa muchísimo. Porque veo el nicho, veo el hambre del mercado para satisfacer una necesidad bien puntual y del momento, pero puede ser tramposo esta aproximación y puede rápidamente convertirse o en un commodity en el mejor de los casos, o puede desaparecer la necesidad como tal y ser redefinida y reemplazada por otro término, y no cambiar demasiado en su esencia. Entonces, cuando nos enfocamos demasiado en los términos es un problema. En lo que me gustaría que nos enfocásemos más es en lo que está detrás de ese término, que es la aproximación más holística del diseño. De entender más cabalmente qué es diseño o cuáles son los múltiples enfoques que puedo tomar desde el lado del diseño, y relacionar esas partes y tener una visión más completa, y que no pase por si hoy está más de moda Figma que Sketch, o si bueno, ahora lo que mete onda es que todas las empresas contratan service designers. Sí, puede ser que lo necesiten y está bien que lo hagan. Básicamente lo que necesitas es diseñadores que puedan pensar con foco en determinada cosa, más que el título que lleven. Entonces, por un lado me entusiasma y me hace sentido ver que hay mayor demanda de diseñadores en líneas generales a través de múltiples mercados. No es algo que nos pase exclusivamente en Uruguay, ni mucho menos. Por otro lado, me preocupa que nos estemos enfocando en un pedacito muy chiquitito, ¿no?, que rápidamente va a perder tracción. Entonces, este efecto como de cancha de pádel, ¿no? Todos sabemos lo que pasó con las canchas de pádel. O los cibercafés, sí, la moda, ¿no? La cuestión de moda me preocupa. La comprensión de cuáles son los objetivos de la disciplina y por qué existe y qué es lo que intenta resolver y cómo puede resolverlo es lo que
me hace sentido y a donde en general, sobre todo desde la pata más de la educación que llevo adelante con mis compañeros, con María, con Gustavo y con Mauro, es justamente ahí donde nos interesa machacar un poco más, ¿no? Va más allá del nombrete, del cargo que te pongas. Sé capaz de entender, bueno, qué es lo que estamos tratando de resolver acá. ¿Cuál es el rol que jugamos? Está bueno. Eso que decís está bueno porque es más allá de la herramienta que uses o más allá del término que tengas, Product, UI, UX, X, que puedas resolver el problema. Y que el problema lo resuelvas usando un lápiz y un papel o la herramienta más tecnológica del mundo que te lo resuelve automáticamente, pero vos le indiques cómo hacerlo. Yo creo que es eso, ¿no? Y me parece que sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De que no aprender a usar un programa, sino a entender de qué va el diseño, ¿no? De cuál es el objetivo y resolver ese problema que te estás enfrentando, ¿no? De, bueno, cómo resolverlo. De repente capaz que la solución es súper fácil. Es agarrar esto de acá. Pero yo creo que el proceso de darse cuenta de que tenés que agarrar eso de acá, eso es lo que me parece que es lo fundamental del diseño, ¿no? De pensar ese tipo de cosas. Exacto, es qué tengo a la mano, cuál es el problema, por qué está presente el problema, de qué manera lo puedo abordar, cuáles son los constraints, las restricciones que tengo en este momento, qué es lo que tengo a mano, de qué manera voy a aprender de aquello que haga, de qué manera voy a medir, de qué manera voy a seguir mejorando esto. No importa lo que sea, el camino es muy similar si estoy tratando de diseñar un vaso nuevo, un mueble nuevo de cualquier característica, porque existe la necesidad de que tenga algo diferente, mejor o más eficiente, o un servicio nuevo, o un producto nuevo, digital o físico. La clave está en entender dónde radica eso y de qué manera va a ser mejor. Y de qué manera lo voy a dar. ¿Qué le voy a dar a quien lo use? La consigna. Queremos agradecer a los que respondieron la consigna del episodio anterior, a Juan Enrique Hernández, Luis Rovira, Cristina Ingabarri, Guillermo Julián y Pilar Tomás. A ellos fueron los que respondieron la consigna anterior, entre otros. Ellos fueron los 5 primeros. Y la consigna de hoy es: ¿quién es el autor del libro La psicología de las cosas cotidianas? Envíame tus respuestas por DM a mi Instagram, @nicosuárez. Los 5 primeros serán nombrados en el próximo episodio. La consigna. Obviamente sabemos que hay una infinidad de principios en lo que es el mundo del diseño. Tenemos un montón. Pero si te dieran la opción de elegir uno, que digas, este principio es algo que me identifica o yo creo que tengo que... O a mí en particular siempre me gusta que esté dentro de las cosas que hago. ¿Qué principio de diseño sería ese? Estuve tentado de responderte ninguno, o estoy tentado de responderte ninguno, no sé todavía, estoy pensando. Porque no me está definiendo el marco, está dando un escenario genérico. Y si bien hay algunos principios que son universales, para poder elegir uno de entre esos principios universales te va a entender bien también dónde está operando ese principio. Entonces, desde ese lado te podría decir ninguno. Sin embargo, hay algunos que son muy tentadores, ¿no? La simplicidad es algo que siempre he tentado, cuando realmente la logramos, y es sumamente difícil. Es una tarea titánica lograr esa palabrita, poner en práctica ese principio. No es simple hacer las cosas simples. O sea, es súper complejo hacer que algo sea simple y muchas veces esa palabrita, como decís vos, simple no. Probablemente te lleva mucho tiempo hacer eso simple. La mayor parte nos cansamos antes de lograrlo.
lleva mucho esfuerzo, muchas revisiones, lleva mucho dolor de cabeza, lleva mucho aprendizaje en el camino. Quitar sin miedo y descubrir que a veces lo que quité era fundamental y tener que volver a agregar y buscar la simplicidad por otro lado. Revisar, medir, e ir informando esa decisión tanto como se pueda hasta que finalmente llegamos. Yeah. Acted kinda innocent this morning. You don't wanna talk it out. ¿Usás trackpad o mouse? Empezó el ping pong. Uso mouse la mayor parte del día, pero adoro el trackpad. Sí, para mí, yo me acostumbré a usar el trackpad. Usaba el mouse mucho tiempo y me acostumbré a usar el trackpad. El que prueba trackpad creo que muchas veces se pasa por comodidad, ¿no? Pero hay que darle oportunidades al trackpad. Sí, no, se le hace dado y lo uso muchísimo. También no hay una razón para la respuesta. A ver, el trackpad tiene sus beneficios en general, más allá de lo que hagas. Ahora, la mayor parte de mi día es más en Excel y cosas así que sí, realmente. Entonces, muchas veces tampoco siento la necesidad y me resulta más práctico tener la compu más levantadita y estar más cómodo que usar el trackpad directamente en la laptop. Cuando ando por ahí sí lo adoro y me conozco todos los gestos y todo bien, pero en el día a día me acompaña el mouse. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king... Otra, ¿RGB o CMYK? No sea malo. RGB, por supuesto. Todos son pantallas hoy por hoy. CMYK, sí. En otro momento hablaba CMYK, ir a imprimir offset y llevar ziperas de 100 y de 250 megas conmigo para poder bajar los TIFF convertidos a CMYK y poder imprimirlos en backlights enormes y todo eso lo viví. Hoy mucho menos CMYK en mi vida. A ver, yo creo que todos somos creativos ya sea si sos diseñador o no sos diseñador, en algún punto somos creativos, ¿no? O sea, yo creo que el diseñador o la persona que trabaja aplicando la creatividad, ¿no? Siempre como que ejercita o tiene como un estímulo. ¿Tenés alguna forma de estimular vos la creatividad? Sí. La creatividad individual y con otros son parte del día a día. Empecemos por lo más sencillo y quizás más por el lado individual. Pero una de las cosas que me gustaba cuando íbamos a la oficina era llegar a casa y saber que, bueno, vamos a ver qué hago para la familia esta noche. Y naturalmente la cocina requiere un grado de creatividad muchas veces importante, tanto como vos quieras, requiere creatividad, pero no empieza en la cocina, empieza muchísimo antes. Empieza desde el lado de la observación y de la anticipación de lo que uno quiere lograr y de cómo se van a unir esas piezas más adelante. Entonces, yo cocino en el súper, cocino viendo qué es lo que hay, viendo qué es lo que me hace, qué es lo que me da ganas, pero también qué es lo que hay y cómo puedo juntar estas cosas que estoy viendo. La observación tiene un lugar importante en la creatividad y la anticipación también, como en ese ejercicio de proyectar. Anticipación no, proyectar. Entonces, cuando finalmente llego a la cocina es cuestión de poner las cosas juntas y en orden, ¿no? para que no sea un desastre, pero el proceso creativo ocurrió muchísimo. Y en colectivo es muchísimo más rico.
y es muchísimo mayor. La creatividad es probablemente el mejor antídoto contra el miedo. Entonces, todo lo que podamos hacer en esa dirección está de más, y los resultados se van a ver instantáneamente. Animar al otro, trabajar con el otro, compartir lo que uno piensa, escuchar por sobre todas las cosas, y construir en colectivo es... Tal cual. Sí, yo creo que cuando muchas cabezas piensan, se generan cosas impresionantes, ¿no? Porque uno tira una idea y en base a esa idea se empiezan a hacer conexiones y empezás a crear algo mucho más grande, ¿no? Y eso se da cuando estás trabajando o cuando estás creando y pensando colectivamente, ¿no? O sea, generando conexiones de neuronas en base a cosas que van tirando, que se van dando, y por eso a veces está bueno cuando se está arrancando algo empezar a tirar. Bueno, tiremos y algo va a salir. Una tipografía que te guste o que digas, esta tipografía realmente me gusta o me llama mucho la atención. No, afortunadamente hoy no tengo la necesidad la mayor parte de las veces de enfocarme tanto en la tipografía, pero no le quito valor, ojo. En otro momento de mi vida que hubiese caído con un repertorio de tipografías preferidas y de combinaciones. Hoy estoy un poco más lejos y me conforma lo funcional. Y entonces mientras funcione bien, estamos bien. Dejo que otro decida. ¿Cuál fue el último libro que leíste o que te gustaría recomendar? El último libro que leí se llama The Making of a Manager, no te quiero mentir, Julie Fuo. Es una chica norteamericana que trabajó en Facebook, entre otras tantas, y básicamente lo que recorre es, bueno, cuáles son las cosas claves de la gestión de equipos de diseño en particular. Y uno de mis capítulos preferidos de ese libro es el de dar feedback, dar y recibir feedback. Cómo dar y recibir feedback. Es de las últimas cosas que he leído como libros, después artículos y eso son más de lo cotidiano. ¿Alguna aplicación que hayas probado últimamente y que digas, realmente esta me gustó o me llamó la atención? Digo, mira, esto... Tengo hijos adolescentes y no me la descargué yo, pero capaz que está mal que lo diga, pero me divierto mucho con TikTok. Sé que no es nada nuevo, pero hay momentos que me agarro los pelos y digo, saquen esto ya, y hay momentos donde me río muchísimo. El desagote choto de tener un momento de relax me divierte mucho eso. La otra vez comentaba con unos amigos y le decía que hago zapping. Antes cuando hacía zapping con la tele, bueno, ahora haces zapping con TikTok. Es como vas para arriba y vas haciendo zapping. Y es tal cual. Es el momento en el que no estás pensando en nada más, estás haciendo algo. ¿Tenés algún diseñador que admires o que digas, esta persona realmente me gusta cómo piensa o cómo hace, diseñador o en tu caso un manager, ¿no? Que digas, esta persona realmente me inspira o me gusta seguir los pasos de esta persona, o varias, ¿no? No necesariamente tiene que ser una. No voy a agarrar para el lado del manager, sí los hay. Estábamos hablando de cosas divertidas. Me divierto mucho con Pablo Strauss. Me divierte mucho. No sé si como diseñador en sí, pero toda la capacidad que tiene de sintetizar aquellos valores que vivimos cotidianamente los diseñadores en piezas de humor geniales, brillantes.
la serie de Pablito Planeta, la última, es Paras, donde explora el signo de cada uno y cómo eso se relaciona con colores, tipografías y los problemas que puede enfrentar cada uno. Es muy entretenido. Y ya como que vamos entrando un poco ya casi en el final, pero no quería dejar pasar, si tuvieras que aconsejar a las nuevas generaciones de diseñadores, a esos diseñadores juniors que están iniciándose en su primer trabajo o en sus primeros diseños o iniciando en este rubro, ¿qué consejo les darías? Que prueben, que hablen, que escuchen, que se junten con otros, que digan lo que tengan que decir sin miedo y se animen a rayar más, a escuchar más, a hacer con otros, que le den para adelante, que no se frenen, que no es del todo... No es necesario esperar a tener un montón de años de práctica para animarse y para hacer y para construir lo que sea que quieran construir. A veces es con otros y es más tímidamente al principio y es en partecitas más chiquitas, pero es de ahí para adelante, es hacer y aprender. Hacer y aprender y hacer y aprender y darle sin parar. Para seguir un poco también en lo que es la serie esta de Voces del Diseño, la idea es que puedas nominar a otro diseñador o a otra persona en el rubro que te gustaría que estuviera en el programa. Tírate un nombre. Me gustaría que entrevistarlo a Mariano Gutiérrez. Andrés, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Que alguien quiera comunicarse contigo o quiera hablar por las redes. Es súper fácil, es siempre Richer, A-R-I-C-H-E-R. En Instagram, en Twitter, en Medium, en LinkedIn por mi nombre. El lugar donde me encuentro más fácil es por LinkedIn. Andrés, muchas gracias por estar acá. La verdad que impresionante lo que es tu carrera y toda la experiencia que tuviste comentando. Y nuevamente, muchas gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto. Voces del diseño. La voz de Voces del diseño. Escuchaste Voces del diseño.